de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya descubrió Fernández Noroña que 2/3 partes del Senado no son 86, son 85. Y en un momento le voy a preguntar de esto a la ministra Yasmín Esquivel Moza, que está esta tarde aquí. A ver, primero, gracias, ministra, por venir. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto saludarle a usted y a su auditorio. Gracias. A ver, dígame, el mensaje de ayer de la ministra Piña. Bueno, es un mensaje de la ministra Norma Piña que viene totalmente a destiempo. Es un mensaje absurdo al señalar que hay una demolición al Poder Judicial por la forma de cambiar el nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Creo yo que es una posición también incongruente al hablar de un respeto a la división de poderes y por el otro lado bloquear los accesos a la Cámara de Diputados para que desarrolle sus funciones, acudir al bloqueo que se tiene en este momento de los accesos a la Cámara de Diputados. Entonces, este llamamiento al respeto a la división de poderes, pues ha hecho una incongruencia absoluta al bloquear a otro de los poderes accesar para desarrollar su trabajo. También los documentos presentados el día de ayer, presentó un par de documentos con una serie de propuestas. Esto es una visión totalmente unilateral de ella, no es una visión del Poder Judicial de la Federación, toda vez que estos documentos no fueron presentados ni consensados por nosotros. No los conocimos hasta que los medios de comunicación dieron cuenta de estos documentos. Y lo que a mí me llama la atención es que una de las propuestas de la ministra Norma Piña para llegar al cargo fue consensuar con sus pares aquellas decisiones relevantes, y esta es una decisión sin duda la más relevante. También en junio del año pasado, el 29 de junio, mencionó ante los medios de comunicación que iba a presentar una propuesta de reforma al Poder Judicial, una contrapropuesta que iba a consensuar con nosotros, los ministros de la Corte, y no lo hizo así, ni tampoco con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, este llamamiento al diálogo también nos parece que es pues totalmente todos los llamados rompimiento al diálogo son buenos, ¿no? Bueno, es un llamamiento al diálogo, pero un diálogo que no puede tener ni siquiera con sus pares, Joaquín. ¿Por qué no? Un diálogo que ni siquiera ha propiciado dentro del órgano colegiado. Entonces, este llamamiento al diálogo, ¿cómo se puede dar con los demás poderes? Sí, justamente con nosotros no existe esa posibilidad. Ahora, el llamamiento que hoy pide Norma Piña al diálogo y que no tiene ni con sus pares, a mí me parece que es una falta de visión política, porque desde que ella llegó, rompió los puentes de entendimiento con los otros dos poderes a través de sus conductas conocidas por los medios de comunicación, de sus discursos, de sus actitudes. Ha roto los puentes de diálogo que se pudieron haber dado desde el inicio de su administración. También lo rompió el presidente, ministra. No me toca hablar de ese lado, me toca hablar del lado donde nosotros correspondemos. Yo hablo de todos los lados. Sí. Entonces el presidente, cuando incluso ordenó que ni siquiera se les ocurriera hablar con ningún ministro de la Corte, que estaban rotas las relaciones con la Corte. Sí, pero esto fue después, recordemos bien el contexto, fue después de una reunión que tiene Norma Piña con la secretaria de Seguridad Pública, donde hace comentarios poco apropiados de una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la secretaria, esto dicho por la Secretaría de Seguridad Pública en una de las conferencias mañaneras, el diálogo que se da, y después de eso es cuando el presidente efectivamente dice que no se le contesta el teléfono a ninguno de los ministros. Es que también es delirante, ministra, con todo respeto, que el presidente de la República ordene que rompan relaciones con el Poder Judicial, con la Suprema Corte. Pues mire, Joaquín, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, evidentemente la comunicación entre poderes es vital, ¿sí? Es parte esencial. Y si de un lado no se propicia, pues del otro lado se tiene que ir generando y se tiene que ir buscando. Pero cuando los dos rompen relaciones, cuando los dos no propician este diálogo,
Cuando los poderes vienen en esta condición, pues evidentemente no se dan estos entendimientos. Pero recordemos también que no tan solo es con el Poder Ejecutivo, Joaquín, también rompe relaciones con el Poder Legislativo, cuando le envía mensajes inapropiados al presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pero eso no fue una ruptura, fue un error, fue una tontería, digo. Una amenaza a un titular de uno de los poderes, el presidente de la mesa directiva en ese momento. Y hay diferentes formas en donde no se propició este diálogo. Mire, lo que yo en lo personal advierto que existe dentro del Poder Judicial Federal es una falta de ruta. No existe una estrategia política, no existe un diagnóstico. Ahora en estos documentos que presentó, que brevemente los pude revisar esta mañana, ni siquiera hay un diagnóstico de cómo está el Poder Judicial de la Federación. No existe un análisis de cuáles son las fallas que están dentro. Y sin embargo hay pocos puntos que se refieren al Poder Judicial de la Federación como una propuesta de cómo mejorar. Y el resto habla de estrategias de falta de seguridad, de otros temas que no son inherentes al Poder Judicial de la Federación. Bien, eso es la opinión de Yasmín Esquivel. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que elijan a jueces federales, jueces de distrito, a magistrados de circuito y a los ministros de la Corte por voto popular? Sí. ¿Ah, y le sí? voy a decir ¿Ministros por qué. también? Y le voy a decir por qué, ¿Usted cree, Joaquín? ministra, perdón, que el voto popular es un antídoto a la corrupción, como se ha presentado? No es un antídoto a la corrupción. Sin embargo, el voto popular va a permitir darle una gran legitimidad social hacia los funcionarios que se lleguen a nombrar, jueces, magistrados y ministros. Y le voy a decir por qué. Existen comités de evaluación que se van a crear en cada uno de los tres poderes. Estos comités de evaluación, integrados por expertos en materia jurídica, van a determinar cuáles son los perfiles idóneos, cuáles son los filtros de las personas que puedan llegar a presentarse dentro de este concurso o de estas candidaturas para elección popular. Pero le voy a hacer un comentario adicional. Mire, la reforma al Poder Judicial dice que cada uno de los poderes puede presentar hasta 2 candidaturas por cada uno de los cargos, 2 por parte del Legislativo, 2 por el Ejecutivo y hasta 2 por el Judicial. Estamos hablando que entre jueces y magistrados federales son unos 1.500, 1.600, ¿no? Pero van a votación solo la mitad. Bueno, pues ¿recordará entonces, usted? 750. 850. Y de estos 850 hay plazas vacantes. Entonces se reduce el número de personas que van a participar con cargos en activo. Son centenares. Sí, entre 32 circuitos, que son las 32 entidades federativas. Pero hay algo importante en esta reforma. Dice hasta 2 aspirantes por cada uno de los cargos. Es decir, puede ser 1. Y ese 1 puede coincidir también con el magistrado que se encuentra en este momento en activo. Vamos a suponer, al magistrado Juan López lo presenta el Poder Ejecutivo como candidato único, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces tendríamos una candidatura única. Eso también, de acuerdo a la redacción de la reforma, puede presentarse ese caso. Sería muy difícil que se pongan de acuerdo la presidencia. Bueno, la presidencia con el legislativo no hay problema, son uno solo, pero con el Poder Judicial. Por eso es tan importante el diálogo del que yo hablaba, porque existen esas posibilidades donde se puede impulsar a los jueces que son jueces de trayectoria, de carrera, que tienen una conducta intachable, impulsarlos también para que sean evaluados por el Ejecutivo y el Legislativo. Que son corruptos todos, todo el Poder Judicial, ¿sí? Está podrido. Bueno, tenemos un problema grave de justicia que no podemos ignorar. Sí, pero también en las dos vertientes, de impartición, pero también de procuración de justicia. Sin duda alguna. Los problemas en la vertiente de procuración de justicia desembocan muchas veces en problemas para la impartición de justicia. Usted lo sabe muy bien. Yo tengo 24 años en el tema de impartición de justicia. ¿Cuántas veces, Joaquín, hemos visto que los amparos son interminables? Que los plazos son que no pueden concluir, e inclusive los amparos que se otorgan para efectos.
Es decir, no se le da la razón a uno ni a otro, es para efectos. Y viene el siguiente amparo y nuevamente para efectos después de muchos años. Es decir, tenemos una justicia lenta, tenemos una justicia tardía, tenemos una justicia que no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos. De acuerdo, pero por eso la necesidad de esta propuesta. Sí, pero la reforma judicial solo no va a resolver eso. No, esta reforma judicial debe ser parte de una gran reforma que también toque los temas que tú correctamente señalas, que usted correctamente señala, que son los problemas de la investigación, los problemas de las policías, los problemas del sistema penitenciario, los temas de las víctimas. Y serán reformas constitucionales que tendrá el legislativo que ir viendo, las leyes anacrónicas que nos hacen interminables los juicios. Todo esto lo tiene que analizar en una gran reforma el Poder Legislativo, que es a quien le toca. Ahora, ministra Yasmín Esquivel, ¿usted está de acuerdo con la prisa sacar esta reforma tan grave, tan importante, fast track? Órale, vámonos, ya citaron para mañana y después citarán a una segunda sesión, y para sacarla el miércoles. La ley establece plazos que el legislativo, el reglamento interior del Congreso, establece plazos que debe respetar. Estos plazos, mientras se respeten, considero que que es correcto lo que se está llevando a cabo el día de hoy en el legislativo, que se vayan respetando todos estos plazos. Ahorita venimos de una sesión privada que tuvimos con los ministros, donde se determinó, por cierto, hoy continuar con esta suspensión, interrupción, paro o como se le llame, no sesiones. Hasta el día jueves nos volvemos a reunir para determinar si este paro continúa en la Corte, y esto pues nos parece también sumamente grave que la más alta tribuna del país en materia de justicia esté suspendiendo actividades. Dígame, ¿usted quiere presidir la Corte, Yasmín? Pues mire, es un tema que determinarán mis propios pares o en su momento las votaciones. Sí, pero si quiere. Si yo continuara como ministra de la Corte, en caso de participar, si esta reforma se aprueba, en caso de participar, a mí me gustaría presidir la Corte. Claro que sí. Sin embargo, eso no depende de mí, depende, si la reforma se aprueba, de las votaciones. Ahora, ¿usted va a buscar ser ministra por voto directo? Esa decisión no la he tomado, Joaquín, porque le voy a comentar a usted que hay que esperar que haya reforma, que esta pase el próximo miércoles en la Cámara de Senadores, después en las legislaturas estatales, y ya que se promulgue, en ese momento tomaré la decisión si participo o no participo. Pero seguro que usted será el primero en saberlo. Gracias, y así lo informaré. Dígame, ¿qué opina con este descubrimiento que ha hecho Gerardo Fernández Noroña de que la mayoría calificada del Senado no son 86, son 85, porque el tercio baja 85.33. Sí, del 66.66, que es infinito, ¿no? Sí. Ahora, siempre ya hay antecedentes jurídicos. En el Pleno de la Corte ya se analizó. Se resolvió un caso de Morelos. Un caso de Morelos, efectivamente, donde se decía que el 1233, si bajaba a 12 o se subía a 13, para que se determinara. La mayoría del Pleno determinó en ese antecedente que subía a 13. Yo voté en contra y el ministro Saldívar votamos en contra en aquel presidente que usted perfectamente señala. Es el único que recuerdo yo en este momento sobre el tema del redondeo, si baja o sube. Bueno, pero siempre ha sido, incluso hay documentos en el Senado que hablan de 86, porque no puede votar 85 y el tercio de un senador. Y una mano de un senador. Sí, y una tercera parte de un senador. Claro. Entonces siempre ha subido. Igual en la Cámara de Diputados. En los antecedentes que existen en la Cámara de Senadores, ha subido 86. La Corte, por mayoría de votos, ha determinado que sube, ese punto 33 sube en este presidente de Morelos que tenemos, y que yo voté en contra porque considero que con 12 bajaría. Sin embargo, así está el tema, y eso es una definición que tendrá que tomar la Cámara de Senadores en su momento, que será en estos días, antes del miércoles. No, pues lo tienen que hacer pero de todos modos es inconstitucional. Aquí hay precedentes jurídicos, hay jurisprudencia. Existen estos precedentes que el Pleno ya ha determinado. Es una interpretación que se hizo de esa manera, en donde subía el 12.33 en el antecedente. Es un precedente que usted señala. Bueno, pero lo que voy es que esto se está haciendo exclusivamente, ministra, porque Morena tiene 85.
Si tuviera 84 diría 85.33 baja 84. Lo que quiero decir que es un recurso electorero. Sí. Yo respeto la opinión de los legisladores, creo que ellos definirán en su momento cuál es la interpretación que le van a dar a este precepto y en función de eso ellos serán los que determinen lo conducente. No nos tocará a nosotros. Bueno, yo como está el antecedente de la Corte, por eso le preguntaba a usted. Sí. La Corte falló 9-2 que la fracción subía. Que la fracción subía en el caso de Morelos, de 12.33 a 13. Sí. Exactamente, así fue el precedente. O sea, hay un referente, hay un antecedente en la Suprema Corte que dice que la fracción sube. Que la fracción sube. Es correcta esa interpretación, que la fracción sube, que hizo la Corte. Sí. Ese precedente es correcto. Yo no lo compartí. Bueno, pero, yo voté en contra, pero bueno, la mayoría, sí. Así es, Joaquín, bueno, la mayoría fue lo que determinó 9-2. Entonces no se puede invocar constitucionalmente ese antecedente para echar para abajo esta ocurrencia de que baja de 85, 33 a 85. Bueno, ya usted dio puntual información y nota de que existe este precedente de la Corte y que, bueno, seguramente también tomarán en cuenta los legisladores. ¿Y si no lo tomaran, existiría algún recurso ante la Corte? Mire, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, Joaquín, señala que el amparo es improcedente ante reformas constitucionales. Y también la Corte, es importante señalar, los precedentes de la Corte han señalado hasta el día de hoy que no se pueden revisar el proceso de creación de reformas constitucionales. Aunque esté el procedimiento de reforma vaya contra la Constitución, como en este caso. Pues no hemos tenido este caso en el caso de para reformas constitucionales. Sí. Sin embargo, lo que sí hemos tenido es precedentes de la Corte que dice que no se puede revisar el proceso de creación de la reforma constitucional. O yo no sé qué vayan a determinar la mayoría de los ministros que siempre han dicho que no se puede revisar la reforma constitucional ni el proceso de creación de la misma. Sí existiría el recurso ante la Corte. El recurso se puede presentar. Bien. Creo yo que el recurso es improcedente, pero no me quiero adelantar. Sí. No adelantemos criterios. No prejuzguemos. No prejuzguemos, solo señalo lo que dice la ley. Venga, pues ministra Yesenia, le aprecio mucho que haya venido. Yasmín, perdón. Sí, perdón. Don Joaquín, me da gusto saludarlo a usted, a su auditorio. Gracias por este espacio. Sí, la ministra Yasmín Esquivel Moza. Y saludos, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Igual. Ministra de la Corte, fijando su posición, usted está obviamente a favor de la reforma del Poder Judicial. Muchas gracias, Joaquín, por el espacio y poder seguir platicando estos temas. Pero sí está a favor de la reforma. A favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias, ministra. Buenas tardes, no se vaya todavía. Voy a unos anuncios.